S Radio. 7:41 y conectamos con Michael Reed. Es un hombre que estudió ciencia política, filosofía y economía en Oxford y que ha sido editor de The Economist y ex ante lo define hoy como uno de los mayores expertos en América Latina, una cuestión que está bastante cerca de la realidad, si no muy precisa. Michael Reed está en contacto con nosotros a esta hora aquí en Mesa Central. Michael, muchas gracias por la gentileza de este contacto. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Sí, a ver si corregimos la comunicación. Mientras tanto, cuento que Michael Reed va a estar esta mañana, en un rato más, a las 9 de la mañana, en un seminario de ex ante y Sofofa sobre los 5 años del 18 de octubre, la hora de mirar al futuro. Se llama este encuentro donde participan además la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, el ministro Álvaro Elizalde y también el senador Juan Antonio Coloma. Michael Reed es expositor principal en esta reunión que tiene como eje central el 18 de octubre. Ahora sí, Michael, estamos en contacto ya. El seminario se llama La hora de mirar al futuro, pero para mirar al futuro supongo hay que empezar por una miradita al pasado. Al menos 5 años después del 18 de octubre, esta revuelta. Primero, ¿cómo define usted lo que pasó el 18 de octubre en Chile? ¿Cómo lo nombraría? Claro, obviamente ese aniversario invita a reflexión, ¿no es verdad? Y pienso que el camino que ha tomado Chile en los últimos 5 años es interesante y no es tan negativo tal vez que muchos chilenos piensan, en el sentido que la política ha vuelto desde la calle a las instituciones y a pesar de todo se han mantenido los fundamentos de la democracia representativa, la economía de mercado y el Estado de Derecho. Ahora, la tarea pendiente son reformas consensuadas para responder a una de las demandas fundamentales del estallido para, por ejemplo, mejores pensiones, mejor educación, mejor salud, mejor seguridad, etcétera, ¿no? El estallido coincidió con movimientos, el estallido chileno, digamos, coincidió con movimientos en Brasil casi simultáneamente, en Perú, en Ecuador, en Colombia. El de Colombia fue muy simultáneo. ¿Tuvo alguna particularidad, alguna cosa distintiva el movimiento, las protestas chilenas respecto de otros países de América Latina? Bueno, en Brasil fue antes y yo pensé que en Colombia, por ejemplo, había un elemento de copiar lo que había pasado en Chile, ¿no? En Chile yo pienso que por más que había bastantes señales de descontento, creo que el estallido en sí sorprendió al país, evidentemente, ¿no? Y el grado de violencia al comienzo fue distinto que en otros países, pero también creo que la masividad de las protestas pacíficas también lo distinguía, ¿no? El análisis que hace usted en su primera respuesta es que no es tan negativo lo que ha pasado en estos 5 años posteriores al 2019. Claro, hay como una especie de institucionalidad, como una especie de estructura que se mantiene, digamos, a pesar de que hubo un par de intentos de hacerlo todo de nuevo como con nueva constitución. Así es, o sea, esos dos intentos de escribir una constitución nueva, los dos fracasaron. Los dos fracasaron por ser demasiado sectario de un lado o otro lado y mostraba que la mayoría de los chilenos siguen siendo moderados, me parece, pero sí quieren cambios. Y yo creo que ignorar esa segunda parte sería peligroso. En esta etapa, estas definiciones que se van a dar en el terreno de la disputa política también respecto de hacia dónde tienen que apuntar las soluciones a los problemas que están pendientes, van a estar influidos por distintas instancias políticas o distintos poderes políticos. Uno de ellos en América Latina es Venezuela y hemos visto lo que ha pasado en los últimos meses en Venezuela después de las elecciones del 28 de julio. ¿La influencia venezolana va a seguir siendo importante en la situación actual en la política latinoamericana? Pero yo pienso que no hay duda de que el ejemplo de Venezuela, el espectro de Venezuela,
ha sido un factor que está empujando a la política en varios países de América Latina hacia la derecha, por dos motivos. Primero, porque Venezuela representa el fracaso de cierta izquierda autoritaria populista, ¿no? Hay otras izquierdas, pero esa versión ha fracasado evidentemente en Venezuela. Y la otra cosa es que la emigración masiva de venezolanos a América Latina ha aportado a las economías de países como Chile, por ejemplo, con gente trabajadora y todo el resto, ¿no? Pero también ha exportado una versión de crimen organizado en el Tren de Aragua. Y eso en un contexto en que el clima de seguridad se estaba deteriorando. Entonces la demanda por seguridad es una demanda ciudadana muy importante en este momento. Y eso suele favorecer a la derecha, ¿no? O sea, hay una influencia por los efectos. A propósito, ¿usted cree en las tesis conspirativas de que Venezuela pudo actuar o pudo instigar el estallido o los desórdenes en distintos países, incluyendo Chile? Simplemente no sé, y me parece, y yo pienso que los chilenos no saben, y eso me parece un problema. O sea, cualquier democracia necesita un servicio de inteligencia competente que está sujeto al escrutinio y al control democrático, pero Chile parece que no tiene eso, ¿no? Entonces, hasta ahora realmente no se sabe cómo es que se dio ese primer estallido de violencia, ¿no? Entonces, sin saber, yo no voy a especular, ¿no? Pero me parece importante que Chile sabe. Claro, o sea, es necesario saber. Ahora, dicho eso, ya, un aparato de inteligencia profesional, competente y sometido al escrutinio democrático es una reforma importante, pero ¿cuál diría usted que son las principales reformas que quedan pendientes 5 años después del estallido? Bueno, yo pienso que las demandas para mejor pensiones mejores y mejores sigue sin una respuesta adecuada, ¿no? Hay dos otros temas importantísimos, fundamentales, ¿no? Chile necesita volver a crecer económicamente más rápidamente y para eso necesita instituciones y incentivos que favorecen la inversión en capital humano, la diversificación de la economía y la creación de nuevas empresas, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, evidentemente el sistema político no está funcionando bien. El grado de fragmentación en el Congreso es absurdo, ¿no? Creo que es como una veintena de partidos en un Congreso relativamente pequeño, ¿no? Entonces se necesita una reforma política que incentiva una reconsolidación del sistema político para permitir llegar a acuerdos para salir de esta especie de punto muerto, ¿no? Acá el sistema mayoritario, el sistema electoral mayoritario, que llamábamos binominal, fue demonizado porque era el sistema que dejó Pinochet en la Constitución. Digamos, hay un problema, hay un cierto problema de prestigio, digamos, del sistema mayoritario. Efectivamente, pero no había que ir a un extremo de rigidez a otro extremo de una fragmentación exagerada. Yo pensé que se podría llegar a un término medio razonable, por ejemplo, con un umbral de 5% del voto para lograr representación en el Congreso, que incentivaría como la reconsolidación de los partidos. Es muy difícil tener una democracia exitosa sin partidos políticos coherentes y fuertes, ¿no? Cuando usted habla de crecimiento económico, estamos con Michael Reed, ex editor para América Latina de The Economist. Usted habla de capacitación, de mejores cuadros profesionales, de nuevas empresas. Me imagino que, o sea, lo que infiero es que no está pensando en que tenemos que tener más minas de cobre, por decirlo de alguna manera. Mira, yo pienso que las minas de cobre son una parte Claro. integral de la economía chilena, pero uno no puede vivir del cobre
solo, ¿no? Y ha sido importante en los últimos 50 años la diversificación de la economía, la creación de nuevas industrias. Bueno, hay el litio ahí y hay la energía verde, pero me parece que hay mucho potencial en Chile para, por ejemplo, la exportación de servicios, ¿no? Que porque, pero para eso se necesita gente bien capacitada y incentivos para la creación de nuevas empresas, ¿no? Y también incentivos para ir al mundo, ¿no? Y exportar. ¿Hay ejemplos en el mundo de saltos importantes en productividad, en creación de nuevas empresas en plazos cortos? Bueno, mira, o sea, un ejemplo clásico es Corea, ¿no? Que saltó de ser un país pobre a un país rico en más o menos 2 generaciones, pero lo hizo a través de un modelo de industrialización para exportación, ¿no? Es mucho más difícil hoy día usar ese modelo porque China acapara tanto de la industria manufacturera del mundo. Pero yo pienso que hay caminos que mezclan un poco de todo, ¿no? Que mezclan sector primario, industria y sobre todo servicios, porque la economía mundial está cada vez más compuesta de servicios. Es interesante mirar a España, que en algunas cosas hay semejanzas entre Chile y España, ¿no? Y, por ejemplo, los servicios no turísticos. Obviamente España ha gozado de un boom de turismo después de la pandemia, pero interesantemente, los servicios no turísticos están creciendo mucho, que son servicios profesionales de datos, de centros de datos, de consultoría especializada en ingeniería, cosas así. Yo pienso que Chile tiene espacio para hacer más en esas áreas. Y son ejemplos a mirar. ¿Qué ejemplos para mirar en una cosa que es acuciante para los chilenos, urgente, que es la presencia del crimen organizado y la violencia aguda a la que no estábamos acostumbrados en Chile? Sí, yo pienso que hay que diagnosticar el problema bien primero, ¿no? Y si bien es un deterioro alarmante para los chilenos, todavía en términos regionales es un problema relativamente menor. Entonces, Chile está a tiempo todavía de enfrentarlo, ¿no? Pero no hay atajos en esto. O sea, hay que hacer más eficiente toda la cadena de hacer cumplir la ley, que incluye prevención, ¿no? Con policías en la calle, bien entrenados, bien pagados, inteligencia para detectar las cabecillas, ¿no? Un sistema judicial que funciona para castigar cuando hay que castigar, y cárceles que son seguros y donde el crimen organizado no puede operar desde la cárcel. Y se necesita todas esas cosas. Y eso es inversión y sobre todo inversión en mejorar la calidad de las instituciones en un país como Chile. Ahora, ese tema es sumamente sensible, particularmente el de las cárceles, porque requiere de acuerdos políticos sustantivos, transversales, importantes, y otra vez volvemos al punto del sistema político. Los acuerdos políticos están muy difíciles acá. Sí, y yo pienso que el costo de no llegar a algunos acuerdos básicos va a subir en los próximos años. Entonces, ojalá que los políticos se den cuenta de eso y ojalá el próximo Congreso está más proclive a llegar a acuerdos. A propósito del próximo Congreso, tenemos elecciones en este ciclo interminable de elecciones que hemos tenido en los últimos 4 años. Tenemos elecciones presidenciales y hay muchos que plantean que el clivaje, que la disputa el próximo año va a ser entre el autoritarismo, por decirlo así, y la democracia. ¿Usted piensa que es un clivaje real? Algunos se entusiasman con esa idea. Bueno, espero que no sea así, porque yo pienso que si uno mira, Chile ha tomado bastantes pasos um,
para volver a la moderación en la política, ¿no? En los últimos 2, 3 años, ¿no? Y eso es importante. Eso me parece que es un proceso subyacente que está ahí en la opinión pública, que es interesante. Por ejemplo, yo sé que el informe reciente del PNUD fue criticado por algunos aquí, pero tenía cosas interesantes. Y uno era una encuesta que mostraba que mientras que en 2013 más del 60% querían que los cambios sean inmediatos, ahora hay una vuelta a una mayoría que prefiere que los cambios sean graduales, que indica un reconocimiento que los cambios abruptos no son necesariamente buenos, y el camino más provechoso es un camino más paulatino, más pensado, más consensual, pero hay que llegar a esos acuerdos, ¿no? Contra esa idea de los acuerdos, de la gradualidad, del camino consensuado, está la fantasía o el temor de algunos de que puede surgir en Chile alguien como Josep Bukele, de El Salvador. ¿Usted ve que en Chile pudiera haber esa deriva autoritaria o esa deriva fuera del sistema de partidos tradicional? Bueno, o sea, la versión chilena de Bukele es José Antonio Cast, son muy diferentes como políticos, y eso muestra que Chile no es El Salvador. Pero también me parece que el momento de José Antonio Cast parece, uno no puede estar seguro en esto, pero parece que pasó, que él cometió un error político en ser demasiado maximalista y en algunos aspectos moralistas en su texto constitucional del segundo del Consejo Constituyente, y que su apoyo ha pasado su pico, digamos, ¿no? Pero bueno, la vida política siempre da sorpresas, pero yo pienso que los cimientos siguen estando ahí para que Chile podría volver a un camino de progreso democrático, ¿no? Y ojalá que sea así. De hecho, de eso va a hablar Michael Reed en el seminario que es en un rato más, invitado por Exante y por Sofofa, acá en la ciudad de Santiago. Michael, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a ustedes. Buenos días, Michael Reed, escritor, periodista, exeditor y columnista para América Latina de The Economist, esta mañana en Mesa Central. Estás escuchando Mesa Central con Iván Valenzuela por Tele 13 Radio.